Bueno, muy buenas tardes. Gracias por haberse hecho eco de esta invitación. Esta es una nueva edición de un ciclo que coordinamos en la Biblioteca Nacional con la querida compañera Roxana Artal, hoy ausente por una feliz ocasión de maternidad. El ciclo se llama Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino y tiene distintas vertientes. Por un lado, hacemos homenajes a poetas que consideramos que han sido poco o mal leídos o han sido leídos en su momento y luego dejaron de serlo, injustamente. Otro eje que tiene que ver con la recuperación de la memoria en lo que respecta a las grandes revistas que los y las poetas han hecho a lo largo de la historia de la cultura argentina. Hicimos así homenajes a la revista Martín Fierro, a la revista Poesía Buenos Aires, también con un criterio federal para no quedarnos en lo que está de la General Paz para acá solamente. Homenajes a revistas como Tarja, revista que el poeta Néstor Gropa y otros poetas cercanos hicieron en Jujuy, o la revista Lagrimal Trifurca que hizo Francisco Gandolfo con su hijo Elvio en Rosario. Otro eje tiene que ver con la discusión de asuntos de la actualidad de la poesía, cómo circula la poesía hoy en día, además de las librerías, las lecturas, cómo se edita hoy libros de poesía en la Argentina, cómo es posible traducir la poesía hoy, sus condiciones materiales y culturales. Y otro eje que inauguramos este año, no hace tanto tiempo, en el cual ponemos a la poesía a dialogar gozosamente con otras disciplinas que tienen un carácter más performático. Por eso hoy estamos aquí, no en la sala Cortázar de la biblioteca propiamente dicha, porque este es un ámbito más amable, más hospitalario, para que, por ejemplo, la actriz María Inés Aldaburu nos haya deleitado, como hizo el mes pasado, con una performance de poesías de la gran poeta argentina Susana Tenon. Anteriormente los hermanos Mileo hicieron un espectáculo basado en poemas de uno de ellos, de Eduardo. Carmen Valiero hizo un recital hermoso con ese piano magnífico que cuenta esta sala, con el que cuenta esta sala, homenajeando a Violeta Parra, musicalizando sus Centésimas del Alma. Y hoy estamos aquí para reivindicar uno de los acervos más valiosos y a veces menospreciados que tiene la poesía argentina, que es la de sus letristas de tango. Podríamos hacer, y seguramente lo haremos en el futuro, otro homenaje a los grandes poetas de los folclores que tiene la Argentina, y hay un lugar donde ese repertorio se roza con el repertorio del tango, porque como seguramente ustedes saben, el tango abreva en diversas fuentes para consolidarse como un género propio y con su propia identidad muy ligada en particular a la ciudad de Buenos Aires, como también seguramente del otro lado de la orilla a la de Montevideo, pero tiene en sus bordes un repertorio del que hoy, acompañados por el querido y talentosísimo Alejandro Guyot, vamos a tocar muy, muy tangencialmente, que es esa zona de la milonga campera, los estilos y otras formas del folclore de la provincia de Buenos Aires, que era frecuentado. Bueno, el dúo Gardel y Razzano comienza haciéndose conocido con un repertorio que tiene al tango como uno de sus renglones más estrechos, hasta que el tango empieza a crecer en popularidad y sobre todo empieza a madurar. El tango nace, como decimos ahí en el programita de mano que le acercamos a ustedes, como un rumor de guitarra, violín y flauta acompañando la espera en los burdeles. Luego los propios hombres que esperaban en esos espacios bailaban entre ellos esa música que se iba improvisando, que tiene influencias obviamente también africanas, de la habanera española y de muchas otras formas. Pero a medida que va incorporando letrillas, a veces procaces, a veces espontáneas,
hechas por los propios intérpretes musicales, por Arolas, por Villoldo, por Alfredo Eusebio Gobi, que es el padre de Alfredo Gobi, el que después va a tener una muy importante orquesta de tango en el país. En algún momento, un señor que se llamó Pascual Contursi compuso para incluir dentro de un sainete una canción donde la letra deja de ser algo espontáneo, ocasional, fragmentario, para desarrollar una pintura, una hermosa, una delicada acuarela que se llamó Mi Noche Triste, y sella uno de los ejes que el tango va a tener reiteradamente, que es el de el abandono del hombre por la mujer. Eso va a ir evolucionando como evolucione la sociedad argentina, a la cual el tango, sobre todo la sociedad porteña, y de esa zona donde se cruzan proxenetas, cafillos, millés, compadritos, arrabaleros, mujeres que caen engañadas o no en la prostitución, va a ir derivando hacia otras zonas de la sensibilidad y de la realidad social y sentimental de la sociedad argentina. En ese abanico que se va ampliando y enriqueciendo cada vez más, el tango empieza a cantarle a la inmigración, que es una realidad inmediata y abrumadora en ese momento, aluvional, intensa, polifacética. Le va a cantar al barrio, a la madre, a los amigos. Va a cantar también la realidad social de los hombres y mujeres que trabajan, que sufren, que son explotados. Y va a cantar a la existencia misma. Se va a poder poner filosófico, metafísico, nostálgico, reflexivo y sobre todo y casi siempre profundamente lírico. Para desgranar ese repertorio hemos hecho, básicamente Alejandro Guyot, que nos acompaña hoy aquí generosamente, me ha propuesto un repertorio que de alguna manera sintetiza los momentos, algunos de los momentos más inspirados, más hermosos de la letrística del tango. Yo me he permitido sugerirle algún agregado y alguna omisión para que el arco fuera lo más completo y variado posible. Y entonces lo que vamos a hacer es conversar un poco acerca de esos distintos momentos de la letrística del tango y luego, es el verdadero objetivo del encuentro, Alejandro nos va a deleitar con interpretaciones de 10, 12, 13, 14 de esos tangos que son los cuales vamos a hablar. Alejandro nació aquí en Buenos Aires en 1972, es cantante, letrista, compositor, poeta y también escritor de narrativa. Formó parte, entre otras, de la agrupación inicialmente llamada 34 Puñaladas y desde hace unos años rebautizada como Bombay Buenos Aires, y podemos decir que es uno de los grandes protagonistas de la escena tanguera de este siglo, del siglo XXI, una escena que se ha renovado, ha ampliado los límites del género, lo ha cruzado con otras influencias y otras sonoridades que circulan básicamente por esta ciudad y por otros lugares de la Argentina también, y que tiene sobre todo como una de las novedades más importantes la aparición de muchas letristas mujeres, cosa que no era común. Hubo grandes y excepcionales letristas, como María Luisa Carnelli, por ejemplo, que debía firmar sus tangos con seudónimo, con seudónimos masculinos, primero por el prejuicio que había hacia que una mujer escribiera letras o músicas de tango, y además porque ese prejuicio alcanzaba a su propia familia, que le prohibía aparecer como autora de un género tan poco respetable como el tango. Rosita Quiroga, que además de una bellísima y encantadora cantante, cantora de tangos, compuso algunas letras preciosas, a veces incluso músicas. Azucena Maizani, podemos decir lo propio, mucho más acá Eladia Blasquez. Alguna zona de la cancionística de María Elena Walsh se cruza claramente con el universo y la sensibilidad del tango, pero eran fenómenos más bien excepcionales por estos prejuicios y estas restricciones y estas sospechas que había de parte del mundo del tango en sí mismo,
y de la sociedad en general, para que las mujeres, por derecho propio, se volcaran a experimentar desde la composición de músicas, de letras o desde la interpretación. Hoy eso ha cambiado radicalmente y me animaría a decir que hoy hay casi tantas o más letristas y artistas del tango femeninas que masculinos. Además de lo que acabo de decir de Alejandro, fue cantor de la Orquesta del Arranque, del Cuarteto Julio Covielo y participó también en Astillero. Sus canciones hoy forman parte del repertorio de muchas agrupaciones tangueras y además ha publicado un libro de poemas, Brumarios, en 2009, y hace unas semanas presentó en esta misma biblioteca, no aquí en el museo, sino en la biblioteca propiamente dicha, una novela que les recomiendo calurosamente y que se titula Sangre, que es de 2023. Nosotros vamos a empezar primero, para que mis palabras queden refrendadas por alguien que seguramente más respetable que yo, como fue un notable poeta desaparecido por la dictadura. Habría que decirle o recordarle al señor de La Libertad Avanza que no fue una guerra lo que ocurrió durante la dictadura, ni solo excesos cometidos por algunos militares aislados, sino un programa sistemático de exterminio. Dentro de ese programa, a Roberto Santoro le costó la vida. Antes de que eso ocurriera, felizmente, fue uno de los integrantes más conspicuos de la generación del 60 de la poesía, junto a figuras tal vez más conocidas o más recordadas, como Juan Gelman, como Alberto Spumber, como Luis Lucci. Y lo que tenían en común, entre muchos otros rasgos, por supuesto, el alto grado de politicidad que había en sus obras y en el accionar social político de estos poetas de esa época. Roberto fue, junto con estos otros poetas de su generación, tal vez uno de los primeros en reivindicar para los letristas y las letristas de tango el rango de poetas a secas, y no condescendientemente poetas del tango, poetas que hicieron algunos de los momentos más elevados de la lírica escrita por estos pagos. Hay un audio, se conserva en un estado relativamente precario, donde Roberto Santoro hace una reivindicación explícita. Yo los invito ahora, antes de empezar el diálogo y las interpretaciones de Alejandro, a escuchar ese audio mientras vemos algunas fotos alusivas y después arrancamos. Resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Casi nada, un solo tango de Enrique Santos Discépolo hace temblar la obra poética de Leopoldo Lugones. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Casi nada. Un solo tango de Homero Mansi le quita la respiración a la obra poética de Arturo Marazo. Muchachos, qué triste que está Buenos Aires, qué sola sus calles, qué neura su sol, cabrera y callada, sin grupo parece que perdió el encanto de su buen humor. Los reclames ponen guiños luminosos, gruñe un comerciante en cada portal, mientras caravanas de seres rotosos maldicen la gloria de su diagonal. Casi nada, un simple verso de Celedonio Esteban Flores siembra el desconcierto en la obra poética de don Arturo Capdevila. A esta piba del barrio que no pude hacer mía, que lució su pureza igual que un camafeo, como un taxi nuevito, hoy la vi que venía. Hoy la vi que giraba como una alhaja, que agarró por corrientes con bandera en flameo y volvió por la valle con la bandera baja. Casi nada, un verso atorrante de Enrique Cadícamo
trastorna la obra poética de Fermín Estrella Gutiérrez. Tu forma de partir me dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Casi nada, un solo tango de Homero Expósito agujerea la obra poética de Pedro Miguel Obligado. ¿Y por qué nombramos a Lugones, a Marazo, a Capdevila, a Estrella Gutiérrez, a Obligado? ¿Y por qué nombramos a Discépolo, a Mansi, a Flores, a Cadícamo, a Expósito? Casi todo, casi nada. Queremos decir, sin pretender demasiado, que no hay poetas y letristas de tango. Queremos decir que solamente hay poetas. Queremos decir también que los siempre olvidados en las antologías, pero los siempre cantados y nombrados y llorados por los cualquiera, por los que hacen de la calle una sala ruidosa de concierto, le dan la única permanencia, la verdadera altura a las cosas que no se olvidan, que no se pueden olvidar porque fueron dichas con amor, con rabia, porque fueron nombradas en el justo equilibrio de la verdad y la belleza. Casi nada. Buenos Aires tiene sus poetas, ¿cómo no? Los tiene fuera de las antologías, los tiene acuchillados contra el rincón, los tiene en penitencia, pero que se sepa que a los poetas habrá que darles el lugar que les corresponde. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. ¿No es maravilloso que un hombre le cante a una pared? Buenos Aires no es una ciudad, Buenos Aires es un sentimiento. Así y aquí seguirán los poetas, seguirán de cuerpo, dejarán el alma y la ciudad quedará en pie en letras que la nombren, porque a Buenos Aires siempre se vuelve, ocupando el lugar que corresponde, a Buenos Aires siempre se vuelve, aunque sea muerto. Bueno, lo que ustedes van a ir viendo ahora en ese video de fotos son retratos, algunos muy bonitos y muy atractivos, algunos muy jocosos de algunos de los letristas que vamos a revisitar hoy, y algunas de las partituras de sus discos. Aquí vemos algunos tangos que tenían unos títulos: Seguí la que va chumbeada. Este es Alfredo Gobi con su mujer, que hacían un dúo. Algunas de las carátulas y de los títulos de los primeros tangos son realmente muy graciosas. Aquí lo vemos al amigo Villoldo. Pero nosotros vamos a internarnos en un repertorio que decimos se alcanza rápidamente su madurez porque tiene la felicidad de encontrar a un letrista que condensa en 3 minutos lo que a veces a un libretista de ópera le lleva 3 horas, ¿no? Y encuentra, para darle la plataforma de lanzamiento definitiva, la felicidad de que ese genio del canto que fue Carlos Gardel grabara ese primer tango que fue Mi Noche Triste. Pascual Contursi, un personaje muy interesante y de una vida verdaderamente trágica, como la de muchos de estos protagonistas, porque vivieron una bohemia que no siempre fue arropada por el bienestar. Pascual nació en Chivilcoy en 1888, a los pocos años ya estaba acá en Buenos Aires, y bueno, además de tener el privilegio de darle forma definitiva al tango canción tal cual lo conocemos hasta hoy, encontró una manera de cantarle a la vida, al amor, con humanidad, con dolor, con despecho, con nostalgia, ¿no? Haciendo ingresar todo esto en un contexto que todavía tenía resonancias prostibularias. Además de Mi Noche Triste y de Ventanita de Arrabal, que es el tango que Alejandro va a interpretar inicialmente, es autor de otros tangos bellísimos como Bandoneón Arrabalero, Pobre Paica, y otros tangos mucho más irónicos o sarcásticos como Ivette. Recuerdo una hermosa versión que solía cantar el querido y recordado Luisito Cardey, y La Mina del Ford. ¿Por qué elegiste este Contursi en particular, Ale? Me pasa con Ventanita de Arrabal, especialmente me gusta la versión de Ignacio Corsini, no para contradecirte, sino también para
para recordar a este gran cantor. Por supuesto. Que de alguna manera también es el otro lado de Gardel, porque su historia es similar. Él nació en Catania, se viene en su tardía niñez a Argentina, y bueno, su amor por la música argentina hace que se vista de gaucho y que empieza a recorrer distintas ciudades con los hermanos Sarrazani, con el circo de los hermanos Sarrazani, lo cual termina, digamos, haciendo un recorrido muy similar a Gardel. Por eso son como los dos grandes cantores nacionales que... Sí, de hecho hay un momento cuando Gardel empieza a viajar cada vez más y por lo tanto, al no haber una red de comunicaciones como ahora, la gente, entre comillas, se olvida un poco de él. Corsini llegó a ser más popular que Gardel en vida. Sí. Lo que consagra definitivamente a Gardel, claro, son las películas y ese final trágico que lo mitifica para siempre, además de la voz, ¿no? Que es excepcional. Es excepcional, claro. Bueno, cuando quieras te escuchamos. Bueno, vamos a empezar entonces con Ventanita de Arrabal. En el barrio Caferata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillo, minga de puerta cáncer, donde van los organitos, sus lamentos rezongando. Está la piba esperando que pase el muchacho aquel que solito entró al conventillo, echó los ojos, el fungi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y pues ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del cotorro, donde solo hay flores secas, vos también abandonada, de aquel día se quedó el rocío de tus hojas, las garúas de la ausencia, con el dolor de un suspiro, su tronquito destrozó. Aquel que solito entró el conventillo, echaba los ojos, el fungi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y pa' ella cantó. Aquel que un domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. A mí hay un rasgo que me conmueve particularmente de Contursi en las letras, la ternura que hay siempre, ¿no? Porque ya en Mi Noche Triste, ¿no? Ese siempre traigo bizcochitos para tomar con matecito, como te gustaba a vos, ¿no? Y aquellos lindos frasquitos, ¿no? Y acá ese rocío, el rocío de la ausencia, ¿no? Y habla de las hojas húmedas. Hay una inspiración, ¿no? Que uno no sabe de dónde sale, porque en general hay de todo, ¿no? Vamos a ver que hay letristas inspirados, además con una gran formación, gente que fue a la universidad como Espósito u otros tantos, Mansi, lo mismo, fue profesor además. Pero Luisito Carday, para volver a él, siempre decía que él
tenía su corazón más cerca de estos letristas que habían sido autodidactas y a fuerza casi de pura intuición habían acuñado imágenes bellísimas, ¿no? Sí, sí, y aparte hacen de esto, del rocío, de la garúa, del patio, de la minga de puerta cancel. Esa ya es una... Hay algo interesante y es como dosifica el lunfardo Claro, con Tursi, porque no abruma. Están los tangos que son casi de punta a punta escritos en lunfardo, que son algunos de un hermetismo para hoy, algunos tangos de Celedonio o el poema de Carlos de la Púa, pero él le totalmente, claro. metía el condimento justo como para recordarnos, son esas palabras que le dan el perfume a un lugar y a una época. Minga solo puede ser dicho en Buenos Aires y en 1926, que es cuando Claro. se estrena este tango, ¿no? ¿Qué es el barrio Café Lata? Es un barrio de la ciudad de Buenos Aires que está pegadito al Parque Chacabuco. Es un barrio que se construyó programáticamente como tal, todas las casitas iguales. Es una zona, hay algunos pasajes, es una zona muy bonita. Toda esa zona es muy bella porque el parque, más allá de la atroz autopista que lo cruza por el medio, es una zona hermosa, ¿no? No, por favor, es el único espectáculo con notas al pie, pero está muy bien. Eh, Mencionabas esto de Corsini, ¿no? Es muy impresionante cómo hay una presión social y también del Estado argentino de que los inmigrantes que llegan se argentinicen aceleradamente, ¿no? Por algo se impone la educación pública gratuita para que esos inmigrantes dejen de hablar en esas lenguas exóticas y fatalmente extranjeras que para los nacionalistas ultramontanos ponía en riesgo la argentinidad, ¿no? Y la pureza de la lengua española. Cuánto mejor que la mezcla, ¿no? Cuánto mejor es la mezcla, ¿no? Gracias a eso aparece el lunfardo y aparecen un montón de otras cosas. Y el tango termina funcionando como un gran difusor Es del lunfardo. como una antena y Claro, que recibe y emite, ¿no? Una antena y un altavoz a la vez, ¿no? sí, sí. Como un gran radar. Hay un personaje hermoso del que nos vamos a ocupar ahora, que es Alberto Bacareza, porteño así químicamente puro, nació en 1886 aquí en Buenos Aires y murió en 1959 también aquí. Es mucho más conocido como autor de sainetes. Fue de una popularidad, o sea, si bien la deriva del sainete hacia el grotesco, que es la gran transformación que hace el gran Armando Discépolo, el hermano mayor de Enrique, de Discepolín, del tanguero, es un gesto culturalmente genial y no deja de ser popular. El sainete puro, que está además basado un poco en los géneros chicos del teatro español, vinculados a la zarzuela, lo mismo que los y las cantantes, sobre todo las mujeres que se van incorporando al tango como cantoras, vienen de cantar cuplés y otras canciones del repertorio español. Bacareza era el rey del sainete en la Argentina, tenía una popularidad tremenda y como letrista muchas de sus letras fueron hechas para incluir, porque cuando el tango empieza a volverse popular, se incluye como un atractivo más y para darle el aire de una incipiente comedia musical al género del sainete, se intercalan tangos cantados por algunos de los personajes que obviamente eran actores, cantores contratados para actuar, pero básicamente para hacer esos tangos durante el sainete. Es menospreciado como letrista Bacareza y sin embargo tiene por un lado un oído para justamente toda esa orilla que está bordeando al tango. Piensen además en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires en 1910, 1920, 1930, hasta diría avanzados los años 40, donde el campo está presente. Es decir, empezando por el hecho de que todos los proveedores venían a caballo, con chatas, con carros, a traer las mercaderías. El transporte era a caballo, recién se prohíbe la tracción a sangre en Buenos Aires en 1960 y pico, en la época de Onganía. De modo que el campo estaba presente y además la ciudad se disolvía bastante rápidamente. Ese es el universo que va a tomar Borges en sus cuentos orilleros, en un arrabal, en un suburbio, donde ya el perfume del campo estaba ahí nomás.
Entonces, si está presente el paisaje y los habitantes de ese campo en los bordes de la ciudad, ¿cómo no va a estar dialogando con el tango, contaminándolo, todo ese mundo, todo ese perfume, todo ese olor a alfalfa y por qué no a bosta, y todas las otras cosas que trae el campo en el paisaje del tango? La eficacia de Vacarezza para escribir sus letras es notable y lejos de lo que piensan algunos de que era un letrista menor, si uno entra por ejemplo en el sitio Todo Tango, que es irreprochable, el comentarista dice que bueno, que no eran de los más inspirados los tangos de Vacarezza, que eran simplemente jocosos o... A mí me parecen de una belleza algunos de ellos, y creo que Gardel, no en vano, le grabó 13 o 14 tangos, y además del el Carrerito, que es lo que va a interpretar ahora Alejandro, hizo tangos como Francesita, Araca Corazón, La Copa del Olvido, que son hermosísimos. Yo, si me permiten, voy a cometer una inelegancia, que es leer de aquí del celular, porque no tuve tiempo de descargarlo e imprimirlo, para que vean la gracia que puede tener Vacarezza con su escritura. En medio de un sainete de él, un personaje que es gringo le pregunta a un personaje dentro de un conventillo qué es un sainete, y en versos octosílabos muy simpáticos el personaje le contesta, el personaje de este sainete de Vacarezza, al gringo diciéndole: poca cosa, un patio de conventillo, un italiano encargado, un yo llega retobado, una percanta, un vivillo, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choques, celos, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, cana y telón. Y debajo de todo eso, tan sencillo al parecer, debe el sainete tener rellenando su armazón la humanidad, la emoción, la alegría, los donaires y el color de Buenos Aires metido en el corazón. Una belleza. Y además un poder de síntesis, es una acuarela perfecta, ¿no? No le sobra nada. Dentro de ese repertorio que cultivó Vacarezza, que además fue comentarista radial, hacía algo así como stand-up a través de la radio, porque improvisaba, era un gran charlista, un tipo muy divertido y un gran sentido del humor. José González Castillo justamente sentía un poco celos por el padre de Cátulo, y un gran dramaturgo y letrista de tango también. Estaba un poco celoso de Vacarezza, entonces lo acusaba, era uno de los que lo acusaba de ser un poco improvisado, demasiado populachero. Entonces lo desafía en una discusión que tienen en una tertulia a escribir un soneto, y en el momento, no los voy a abrumar ahora con el soneto, lo pueden buscar por internet, compone un soneto, dice, pero en realidad voy a hacer un sainete en forma de soneto, y tiene una gracia notable. Vamos a escuchar entonces El Carrerito, ¿no? Que es uno de esos tangos. ¿Qué es lo que qué del perfume de este tango te atrajo, Ale? Bueno, justamente la manera en la que digamos, se mete el campo y todas las historias de campo y los personajes que ingresan a la ciudad por medio de los caballos y de los carreritos, ¿no? Y un poco me interesó algo que leí en una biografía de Carlos Gardel, que me sirvió, y siempre lo repito en mis clases, porque yo soy docente en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, de la cátedra Canto Tango, que Gardel, cuando él viene de chico con Berta, con su madre, de Francia, y se instala alrededor de los teatros en la zona entre Talcahuano, Uruguay, en Corrientes, Bartolomé Mitre, en donde estaban los teatros. Ellos vivían ahí, como su madre era planchadora, Carlitos hacía el delivery, y gracias a que llevaba los vestuarios a todos los teatros, ingresaba a los teatros y veía ensayos, oía cómo vocalizaban cantores, cantoras, y hasta formó parte de la claquera alguna hora. Pero después, se mudaron al Abasto y empezó a trabajar en el mercado del Abasto, donde llegaban carreros con mercancías de Argentina, de las provincias argentinas, y después iba a tomar algo
a los cafés en donde siempre alguno de los carreteros estaba, digamos, templando una guitarra y cantando, ya sea payadas, zambas, estilos camperos. Entonces, Carlitos, todavía fascinado con el canto, con el bel canto italiano que había aprendido de alguna manera en su experiencia en los teatros, mezcla el bel canto italiano con el canto entre dientes de los payadores. Y es donde él termina armando una matriz técnico-interpretativa que en la que se van a reflejar todas las cantoras y todos los cantores de tango desde Gardel en adelante. Un poco Corsini también hace esa experiencia de cantar, digo, las canzonetas italianas al irse con los hermanos Sarrazani pues, de gira con el circo y al cantar, entre otros autores, a Atahualpa Yupanqui, zambas. Digo, lo que hacían los cantores nacionales también mezcla el bel canto italiano con el canto criollo. Y de ahí nace una matriz técnico-interpretativa para el tango. Bueno, y acá vemos un carrerito en acción, ¿no? No lo dijimos antes y corresponde, Ventanita de Arrabal lleva música de Antonio Escatazo y es de 1927. El carrerito, música de Raúl de los Hoyos, letra de Alberto Bacareza, se grabó en 1928. Te escuchamos, Ale. Chiche moros, ay no, vamos pingos por favor, que pa' llegar al repecho no falta más que un tirón. Zaino, chiche moro, la barranca ya pasó y por verla tengo apuro de llegar al corralón y castigando muy suavemente sobre las ancas del cadenero. Todas las tardes pasa el carrero, peón de la tropa, el picaflor, va de compadre masticando un puño y un clavelito del color del ceibo lleva en la cinta de su chambergo como regalo de un corazón. Moro, chiche, zaino, y al llegar al corralón pega un chiflido de alerta y abre la china el portón. Chiche, moro, zaino, ya la tarde se apagó, pero en los ojazos de ella ha vuelto a salir el sol. Desata alegre la caballada y tras la cena corta y sencilla pulsa la viola y un tango en silla con el recuerdo de su canción. Chiche, moro, zaino, la barranca se acabó, pero ya no tengo apuro de llegar al corralón. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Están escuchando la voz de don Alejandro Guyot. Me gusta hablar así como si estuviera en una broadcasting, ¿no? Claro. ¿Alguna duda, Gavita, sobre esta letra? Me encanta como, no sé a quién le vi cantor de tango, como haces con el dedo así. Ah, no me doy cuenta que es lo que... Bueno, es exquisito. Parece que fuera solo del tango. Entonces. Ah, puede ser, la cosa más enfática, sí. Así es cosas chiquitas, como que bajás la voz y lo acompañás con si estuvieras tomando un té. Ah, bueno, puede ser, da sorbos también. Hay una entrevista extraordinaria que les recomiendo buscar en YouTube, que le hace el gran Antonio Carrizo al monstruo de Roberto Goyeneche.
es una lección de tango y de ética para encarar la interpretación. Y en varios momentos es inolvidable lo que dice Goyeneche sobre cómo canta él, cómo cantaba con Troilo, cómo cantaba cuando se va solo. Puede ser que lo hayan pasado, bueno. Y hay un momento en donde él dice que le encantaba, habla de algunos de sus cantantes favoritos, uno de ellos era Florial Ruiz, ¿no? Una de las grandes voces. Casi todos los que pasaron por la orquesta de Troilo entraron como muy buenos cantantes y salieron de cantar con Troilo siendo mucho mejores. Y decía que Florial le encantaba porque había cantado un tango que decía un cachito de cariño, decía, y hacía así con la mano. Entonces dice que él lo iba a escuchar cantar y le pedía, para pedirle ese tango le hacía así, haceme un cachito. Bueno, ya en 1928, el tango hace más de 10 años que es un género que se ha multiplicado porque además ha sido impulsado, como ha pasado con el samba en Brasil, por dos motores extraordinarios que no existían antes, que son el disco y la radio. Hay un casamiento, a esto podríamos sumar el cine, que claro, en esa época todavía no era sonoro, pero muy poco, la primera película del cine sonoro argentino se llama Tango, porque efectivamente hay una especie de matrimonio perfecto entre esas tres, digamos, vías de la comunicación y el tango o la música popular en general, ¿no? Ya para ese momento decía entonces el tango es muy popular, influye mucho sobre la sensibilidad de la gente. A esto hay que sumarle los folletines radiales y los melodramas, los sainetes, como decíamos recién, y otros géneros teatrales. Entonces no es casual, pero hay que agradecer que la suerte nos haya acompañado en ese sentido, que aparezca una figura como Enrique Santos Discépolo. Discépolo ya le va a dar una dimensión que hasta ese momento el tango no tenía, que es una dimensión de reflexión existencial. Hay momentos de Discépolo que son, además de críticas sociales, son una reflexión sobre la condición humana, sobre la situación del hombre. Obviamente es una mirada áspera, ácida, desencantada, a veces cínica, en tangos como Que Bachaché, a veces hace una descripción tan perfecta de lo que es el mundo moderno que hoy podemos repetirla palabra por palabra como en Cambalache. Por algo Santoro, cuando elige unos versos de Discépolo, elige los de Cambalache, y hay en él una sensibilidad y varias cuerdas, ¿no? Porque están los tangos humorísticos donde se toma el pelo a sí mismo o le toma el pelo al personaje masculino que suele hablar en primera persona en el tango, como en Chorra, donde es víctima. El tango termina siendo lo que más bronca me da es haber estado tan gil, ¿no? O sea, lo que más lo preocupa no es que lo hayan afanado, estafado, engañado, sino haber sido tan estúpido, ¿no? Vos elegiste Malevaje, que se corre un poco de esta zona de crítica o de reflexión amarga para convertirse en el asombro de alguien que está enamorado y no sabe qué es lo que le está pasando. Por eso dice, por Dios que me has dado. Malevaje y un malevo que pierde su coraje, ¿no? Claro, pierde esa estampa y esa convicción, esa contundencia con la que suele estar en los ambientes que suele frecuentar. Está como debilitado, es como la kriptonita para claro. Superman, ¿no? Para él. Exactamente. Discépolo muchas veces escribía las músicas, se ha discutido mucho esto. Lo que no podía hacer era escribirlas literalmente como para que otros las interpretaran, pero las músicas se le ocurrían a él y en general recurría a otros que le hacían la transcripción y probablemente algún arreglo. Pero también en más de un caso recurrió a músicos y Malevaje tiene música de un señorazo del tango como Juan de Dios Filiberto. Cuando quiera, maestro. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me
ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé de noche angustio, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambio, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Muchas gracias, Ale. ¿Este es el discípulo que más te gusta? Me gusta el de Cambarache es impresionante. Digo, vos para cantarlo, ¿no? Me refería, más como lector. Sí, me gusta mucho que justamente cumple esto, ya este verso, el malevaje extrañó, me mira sin comprender. Es buenísimo. Perfecto, porque mezcla algo del lunfardo con esto de sin comprender y esta es, digamos, este lugar que un compadrito, digamos, por medio del amor se convierte. Podríamos llegar a decir se deconstruye, no sé. Pero bueno, es está interesante. Bien que está vigente Discépolo, pero no sé si para tanto. No sé si para tanto, ¿no? Pero hay un tango muy lindo, que no me acuerdo el nombre, que lo canta Enrique Campos, ese gran cantor uruguayo, que la historia es parecida, pero ya no es solo el que está enamorado, sino el que ya acaba de tener un hijo, el que dice, porque ahora tengo un pibe que no ni no. Sí, sí, sí. Y el tipo dice, lo llaman los amigos para salir de joda, y él dice, yo ya no, paso de las farras, de la joda, porque ahora tengo un pibe que es mi gracia. Claro, exactamente, lo cantaba Cardey. Yo lo conocí por Luis. Gracias, Abel. Tangazo, sí. Me parece interesante la figura de Discépolo, cómo atraviesa tragedias que las convierte por momentos en escenas cómico-grotescas, ¿no? Hay otro tango que me gusta mucho de él que se llama Quien más, quien menos, que yo lo grabé con 34 puñaladas en el primer disco, y habla de un tipo que va, paga la entrada del cabaret, se pide un whisky, se sienta en la primera fila y cuando empieza el show sale la que fue su novia, su primera novia, la novia de su infancia. Y el tipo se levanta y su primera novia, la chica que estaba haciendo el striptease, lo ve y se desmaya. Y se arma toda una escena y el tipo dice, no, pero yo no te iba a reprochar nada, yo te quería mostrar, mirá cómo estoy yo, así que no te hagas problema. Que yo te
peor que yo estoy peor que vos, así que no te hagas problema. Quien más, quien menos, pa' mal comer, somos la mueca de lo que soñamos ser. Exacto. Entonces, así termina el tango. Es una reflexión guillepoliana. Vos usaste ahí una palabra que tal vez fue un poco al azar, dijiste, crea una escena grotesca, ¿no? Que es precisamente el género que va a acuñar su hermano. Hay una gran simbiosis entre los dos, y se alimentaron mutuamente. De hecho, además, Enrique, que era un extraordinario actor de teatro y de cine, actuó en más de una de las obras del hermano. Claro, el Organito, Mateo, Estéfano, sí, las obras de Babilonia, Babilonia es casi como el Cambalache, la versión teatral de Cambalache, en cierto sentido. Tuvieron una relación, porque además Armando era casi como un padre para él, porque había bastante diferencia de edad entre ambos, ¿no? Están estos personajes que son para nosotros omnipresentes, y después están esos letristas que uno nunca nombraría en una lista de letristas conspicuos, así, o de primera línea, como por ejemplo el señor Juan Carlos Patrón, que fue un abogado uruguayo, un señor muy respetable para la sociedad montevideana de su tiempo. Nació en 1905 ahí en Montevideo y allí mismo murió en 1979, que escribió libros de derecho muy importantes, y como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escribía letras de tango. Y también tuvo la fortuna de que en las muchas escapadas que hacía Gardel, habrán visto una foto bastante deconstruida de Carlitos con una malla enteriza tirado en la playa, ellos en la playa de Montevideo. Le encantaba ir a Montevideo porque justamente lo que envidiamos muchos porteños es que es una ciudad con playa, ¿no? Una ciudad muy urbana, valga la redundancia, pero además con esa apertura, con ese balcón que nosotros, y la reta mediante cada vez más, vamos tapiando y nos vamos alejando cada vez más. Este señor tuvo la suerte de que en una de esas visitas de Gardel a Montevideo se conocen, se hacen amigos, realmente muy amigos, y Gardel le graba entonces este tango que se llama Murmullos con Y. La partitura creo que está por ahí, pone el nombre que le dio el autor con Y, y abajo entre paréntesis aclara, sabemos que se escribe murmullos, ¿no? Murmullos, ¿qué te atrajo de...? Justamente del subgénero dentro de lo que es el tango canción, que se puede pensar como un tango campero, en el que pueden entrar tangos como El Adiós, Nido Gaucho, el olor, sí, 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 y es una especie de subgénero, sobre todo literario, aunque hay ciertas melodías que al frasearse remiten de alguna manera al hablar del gaucho, de alguna manera. ¿Cómo sería eso? ¿Lo podés mostrar con una...? Y hay, por ejemplo, ya hay palabras, ¿no? Ya empiezan, por ejemplo, Murmullos es muy interesante porque es muy filosófico también, si se quiere. La letra dice, cuando el ombú de la existencia, o sea, no está hablando del ombú de la pampa, sino el de la existencia misma. Claro, pero para acuñar una metáfora recurren a un elemento emblemáticamente del campo. Pampeano, claro, de la pampa húmeda. Hay las raíces que tienen ombú. Claro, totalmente. Y por eso dice, cuando el ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, llegan al alma unos murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. Y ya hay algo en la manera en la que lo canta Gardel, pero también cuando lo canta Nelly Omar, también emponchada, con la autoridad que tiene al pisar el escenario. Es una de las que se autodefinía como cantora. Cantora nacional, precisamente. No cantora del tango, sino cantora de todo el repertorio. Claro, y entonces se vuelve realmente un subgénero con mucho peso y con mucho valor el tango campero, ¿no? Entonces Murmullos podemos pensarlo así. Murmúrenos algo, por favor. Vamos a ver qué vientos nos trae, qué brisas camperas nos trae. Entonces...
Lo voy a empezar. Cuando el ombú de la existencia sacude el viento de recuerdo, llegan al alma unos murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlos, el cielo claro de los ojos queda tapado de cerrazón y en otras veces sin querer se va la mano pa'l facón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar vienen al trote, para irse siempre son lerdos. Murmullos son que aprietan el corazón. Y si les echo pa' correrlos a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva al trotenanga. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasado. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar vienen al trote, para irse siempre son lerdos. Murmullos son que aprietan el corazón. Gracias, Alejandro, y disculpas a la audiencia por ese teléfono. Son los murmullos que venían de... Sí, hice la gran Gaudio, ¿viste? Que Gaudio estaba jugando al tenis y empieza a sonar un celular y era el de él. Sí, todavía dice, ¿quién será? Y todo el mundo escandalizado en el estadio. Y tuvo que correr hasta el bolso a apagarlo. Claro. El pobre Gaudio lo llamó algún amigo, alguna novia despistada de él, pero a mí me acaba de llamar uno de estos encuestadores que llaman permanentemente. Porque, para ver cómo viene... Sí, exactamente. Me olvidé de mencionar que le puso música a Murmullos fue Froilán Aguilar, que era nada menos que el hermano mayor de Aguilar, uno de los guitarristas de Gardel, que seguramente estaría ahí yo imagino la escena, ¿no? Patrón acercándole tímidamente la letra, claro, a Carlitos, y Carlitos dice, acá el amigo Froilán te puede hacer la música. Claro. Y seguimos en ese borde de perfume campero, porque ahora viene, a mí es uno de los tangos que más me emocionan. Hay una versión extraordinaria, además de la de El Troesma, de Carlitos, de Rubén Juárez. Rubén Juárez tiene un hermosísimo disco que se llama Canciones Criollas, con las guitarras de Grela, de Roberto Grela y sus acompañantes, donde está todo este repertorio del litoral que rodea el tango. Está Pobre Gallo Bataraz, está Fuera Guay, que está Pampero. La Tropilla. La Tropilla. La Tropilla que monto. Qué belleza. Aparte, Juárez lo graba en el momento de esplendor de su voz, sí, fines de los 70, está perfecto, está enterísimo, ¿no? Aunque, por supuesto, a mí también me gusta ese último Juárez, sí, claro, un poco cachuzo, que además hace esa proeza de cantar y tocar el bandoneón al mismo tiempo, que son dos cosas imposibles, sí, por separado, y las hace juntas. Pobre Gallo Bataraz tiene música de José Ricardo, que fue un músico bien interesante del mundo del tango, también otro de los guitarristas de Gardel. Y este personaje Herschel tiene que ver con ese mundo de la clase alta,
como mencionábamos antes, el caso de la letrista María Luisa Carnelli, que se fascina con el tango, porque el tango era una bomba para esa época, porque era una música que sonaba como nada había sonado hasta ese momento, que sintetizaba y que producía inmediatamente testimonios y reflexiones sobre una realidad que estaba cambiando a mucha velocidad. Por otro lado, cuando se habla del tango prostibulario con escándalo, con escarnio, hay que pensar que la ciudad de Buenos Aires era básicamente un gran prostíbulo, entre otras cosas, en las primeras décadas del siglo XX, sencillamente porque esa oleada inmigratoria impresionante que había llegado de un día para el otro prácticamente a Buenos Aires estaba integrada fundamentalmente por hombres solos, que llegaban a tantear la cosa y ver si daba para traer después a la familia. A veces eran hombres solteros, y que la sociedad, el Estado argentino no sabía cómo resolver las necesidades sexuales de esta gente, y entonces empieza a estimular programáticamente la creación de prostíbulos y aparece eso como una actividad inexcusable e insolayable de la vida porteña. Pero bueno, este señor Herschel era de una familia muy, muy adinerada, diría incluso aristocrática de La Plata, cantaba y tocaba la guitarra extraordinariamente bien y sobre todo estaba imbuido de este repertorio tanguero, de este repertorio criollo, digamos, que bordea el tango, y se hace muy amigo de Gardel. Gardel admiraba mucho la manera de cantar de este hombre, decía que tenía una voz más dulce y más educada que la de él mismo. Y este hombre, su familia le había prohibido tocar y cantar en público, entonces hacía tertulias, peñas en su casa, de la cual Gardel era uno de los. Gardel, en la época en que estaba con Razzano, era uno de los habitués. Y seguramente en uno de esos intercambios, Herschel le acerca Pobre Gallo Bataraz, que habla de una relación entrañable entre un señor y su gallo de riña, ¿no? Pobre gallo Bataraz, se te está abriendo el pellejo, ya ni para dar un consejo, como dicen te encontrás, porque estás enclenque y viejo, pobre gallo Bataraz. Pero en tus tiempos cuidado con hacer bulla en la siesta, se te paraba la cresta y había en la arena un finado, y siga nomás la fiesta, porque en tus tiempos cuidado. Era de larga tu espuela como cola de peludo, y además de ser entrañudo era guapo sin agüera, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu espuela. Si en los días de domingo había depositada, ya estabas de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver tu parada, pocas plumas el domingo.
y si escaseaba la plata o andaba medio tristón, entre brincó y reculó, me picaba la alpargata, como diciendo patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo Bataraz, nunca te echaré al olvido. Pimentón y maíz molido no le han de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo Bataraz. Excelente, maestro. Muchas gracias, Alejandro. El tango Pobre Gallo Bataraz es de 1930. Pegamos un pequeño saltito cronológico y nos vamos al 35, año en que nació mi madre. Alfredo Lepera, digamos, le llega a Gardel en el momento justo. Gardel ya ha dado el salto internacional, ya ha cantado en otros países de América Latina, ha viajado a España y le ha encontrado el gustito que se lo dio Eduardo Morera por el cine, ¿no? Eduardo Morera fue quien dirigió los cortometrajes famosos, que son 8 o 9, donde Gardel canta un tango precedido de una escena que de alguna manera tematiza o justifica el tango que se va a cantar. Entonces aparece Gardel en la pieza, abre un placar, mira un smoking, ¿no? Y no sabe si lo va a vender o no, y aparece Celedonio Flores y le dice, no, el smoking no lo vendas, hermano. Aparece cantando Gira Gira y entonces le pregunta, le hace como un breve reportaje Gardel a Discépolo de por qué escribe esos tangos con esas letras tan duras y tan descarnadas, y Discépolo se explaya al respecto. Bueno, yo entrevisté a Eduardo Morera y él me decía, yo le metí el bichito del cine a Gardel, así que me siento un poco culpable, porque si él no hubiera viajado para filmar, tal vez no hubiera encontrado ese avión en Medellín. El caso es que para ese Gardel que se empezaba a internacionalizar era necesario un letrista que deslunfardara un poco el tango, que le sacara un poco su alta caracterización de jerga inevitablemente porteña y muchas veces no comprendida fuera de la Argentina, incluso a veces por nosotros mismos hoy. Y Lepera fue un letrista de una inspiración impresionante, fue antes de eso periodista, nació casualmente de una familia de italianos que venían, bueno. Ahora sí. No va a molestarnos más. Venía la familia de él viajando desde Italia y hacen una escala en San Pablo y ahí nace Lepera, pero llegan a la Argentina y se convierte en un argentino cabal. Y cuando llega el momento de grabar, de hacer una serie de películas juntas, una detrás de la otra, necesitan a alguien muy avesado que pueda resolver muchas letras de tangos en muy pocos días, y ese letrista avesado e inspiradísimo fue Lepera, que va a encontrar ese lenguaje universal que no deja de ser porteño, pero que tiene una claridad y una llaneza y un lirismo único, ¿no? Las letras de... Piensen ustedes a Gardel a la noche componiendo las músicas sin saber escribir, entonces le tenía que dejar en las teclas del piano, sin saber escribir música, las notas de esas melodías para que al otro día Terik Tucci, que era el director de la orquesta, pudiera reconstruir esas melodías y con la letra de Lepera, o a veces al revés, Lepera ponerle una letra a esas melodías maravillosas, porque no hay uno de esos tangos que no sea inolvidable y perfecto, ¿no? Es decir, Volver,
Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido, Golondrinas, podríamos seguir. En ese ramillete de tangos perfectos y cantados por Gardel como nunca, está Soledad. Cuando quiera, maestro. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Dos cosas. Lepera fallece lamentablemente junto con Gardel en el mismo avión en 1935 y es tal vez el que más aprovecha el que era el modelo de escritura poética más prestigiosa cuando aparece la letrística del tango, que es el modernismo. Me refiero a Rubén Darío, Lugones, Julio Herrera y Reisig, José Asunción Silva, es decir, poetas de un refinamiento y de una sabiduría formal impresionantes. Esa poesía, para los que escribían poesía no sometida o vinculada con la canción, para aquellos que querían hacer un poema que tuviera su propia música, digamos así, había quedado un poco envejecida, pero para quien tiene que someterse a una regularidad, porque eso hace más adecuada la letra para ser acompañada por una música, la poesía medida es fundamental. Casi todos los grandes poetas del tango de las primeras décadas tienen como modelo, de hecho aparece en letras de tango, los versos de Rubén, que la princesa está triste, que tendrá la princesa, son citados explícitamente, como son citadas también las heroínas
trágicas de la ópera, como modelos o metáforas de las mujeres que han tenido vidas desgraciadas en el universo del tango, ¿no? Cadícamo va a ser otro de estos grandes poetas. Era un hombre culto, no venía precisamente del arrabal, de la sociedad, un hombre por otro lado también con mucha calle, con mucha noche, con mucho viaje, y es quien hace tal vez uno de los primeros, junto con Discépolo, pero Discépolo va a agarrar más para ese lado filosófico, existencial, esta transición de una temática que permanentemente aparece la mujer ligada a la noche, al prostíbulo, al alcohol, hacia una zona donde ya la relación del hombre y la mujer es más pareja, y donde lo que se dirime ahí es el conflicto de una relación amorosa que inevitablemente, como casi siempre, en algún momento se termina con despecho, culpa, desdén, soberbia, tristeza por parte de el hombre que la evoca, ¿no? Cadícamo va a ser el letrista de temas inolvidables en varios registros. Tiene un costado también medio discepoliano. Tangos como Muñeca Brava podrían ser de Discépolo, ¿no? Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, dicen en un momento para describir a una mujer, ¿no? Y al mismo tiempo es aquella que no supo guardar un cacho de amor y juventud, ¿no? Pero también es el autor de... Bueno, su primer tango tiene también la suerte y el privilegio de que el primer tango que escribe se lo graba Gardel, Pompas de Jabón, ¿no? Pero es el autor de Los Mareados, de Madame Yvonne, de Muñeca Brava, como decía, de Anclao en París, ¿no? Y de estas Nieblas del Riachuelo, que para ver la sinergia que hay, la complicidad que hay entre el tango y el cine, es un tango que se compone especialmente para la película La Fuga, una de las grandes películas del cine argentino, dirigida por Luis Zaslavsky, y interpretada ahí en la película por Tita Merelo, ¿no? Una de las grandes cantoras del tango. Nosotros vamos a escuchar ahora nada menos que la versión de nuestro Tito, nuestro Alejandro Guyot. Nieblas del Riachuelo, como tantos de los tangos con letras de Cadícamo, llevan una música inmejorable de ese gran músico que fue Juan Carlos Cobian, y es de 1937. Turbio fondeadero donde va a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento vino a huyar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla de riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla de riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca
nunca más han de elevar bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla de riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla de riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Gracias. Hermoso fraseo, sin dudas. Muchas gracias, don Guyot. José María Catunga Contursi, así lo conocían los amigos, tuvo dos desgracias: ser el hijo de Pascual, nada menos uno de los fundadores del tango, y otra ser contemporáneo de monstruos como Mansi, Cátulo Castillo, Homero Espósito, porque fue un letrista inspiradísimo y con algunas de las letras más hermosas del tango. También es cierto que como él se instala entre los autores, los letristas más prolíficos, compuso o escribió algunas letras de más, porque él tiene su apogeo en el momento en que el tango lo tiene, el tango como gran máquina de éxitos, que es en los años 40. Pero esto no va en desmedro ni menoscaba la altísima calidad de las letras más conocidas como Grisel, que además cuenta una historia que él vivió de verdad y que además tuvo una reparación, porque él logra reunirse de nuevo con la mujer real del tango Grisel y termina casándose con ella, ¿no? Era bastante mujeriego el Catunga. Tú, Cristal, Claveles Blancos, Tabaco, un tango hermosísimo. El vals que acompaña junto con la milonga y todos estos estilos camperos al tango propiamente dicho. No hay buen repertorio tanguero que no incluya alguno de los muchos hermosos valses que tuvo el tango, y uno de ellos es de Catunga, que es Bajo un cielo de estrellas. Y por supuesto, este esclavo, que también está un poco en la tonalidad del malevaje de Discépolo, porque es alguien que es esclavo amorosamente de otra persona, ¿no? La música de esclavo es de Joaquín Mora y es un tango que se estrenó en 1937. No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado una mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
eso, cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas en llanto no fueron surcadas por barco jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, hablábamos que cuando este señor Contursi, hijo, que además fue locutor, cronista de cine, co-guionista de cine, de hecho hizo el guión del documental Mi Noche Triste, que reconstruye la triste vida de Pascual Contursi. Dije al principio, tuvo una vida trágica, falleció envuelto en la demencia. Es más, lo tuvo que repatriar Gardel, estaba en París en ese momento cuando enloquece, y al poco tiempo de volver a Buenos Aires fallece a los 40 y pocos años. Están esta especie de delantera gloriosa del tango, de los letristas de tango, que son Cátulo y los dos Homeros, ¿no? Mansi y Espósito. Cátulo también tuvo una vida muy curiosa porque, además de tener que vivir a la sombra en su juventud de la gloria de su padre, que era tremendamente popular y reconocido como dramaturgo y como letrista, fue un músico notable. De hecho, le puso música a unas cuantas letras de tangos de su padre, entre otras ese tango muy conocido, El Organito de la Tarde, y a letras de compositores, de letristas contemporáneos del propio Cátulo, y además fue boxeador, y no de manera amateur, llegó a ser campeón argentino de peso pluma como boxeador de don Cátulo. Y bueno, en Cátulo ya hay un costado medio discepoliano, cierto sentido oscuro de la existencia, pero es menos pesado, tiene una densidad anímica, digamos, un poco más tolerable, tal vez porque el verso vuela más alto y entonces se vuelve un poco más tolerable lo duro que dicen esos versos, ¿no? Cátulo, bueno, tiene algunas de las letras más extraordinarias que podamos recordar del género, ¿no? Estoy buscando ahora mi machete para... decía que era músico de Organito de la Tarde, por ejemplo, El Aguacero y Silbando, que son bellísimos tangos con letras de su padre. Y luego los tangos de él, ¿no? Que son uno mejor que el otro. Tinta Roja, María, otro gran aporte al vals tanguero, Caserón de Texas, La Última Curda, Che Bandoneón, Una Canción, y siguen los éxitos, ¿no? Es una obra que expone, digamos, el desengaño de la vida, la angustia existencial, como está también en Discépolo, el tedio, la nostalgia, pero también el amor pleno. Y también incluye en más de un momento el drama social, si bien no es lo que uno más recuerda de Cátulo, pero en una de sus primeras letras, en un tango que también tiene música de él, que se llama Caminito del Taller, retrata la vida de una
fabriquera, es decir, de una muchacha que trabaja en una fábrica, en una pequeña fábrica o taller, y describe el drama social al que es sometida esta muchacha. Pero nosotros vamos a escuchar Tinta Roja. La música la puso un gordito, dicho con todo cariño, que algo sabía de música, y se llamó Aníbal Troilo. La dupla Troilo-Cátulo, como Troilo-Mansi, como también Cátulo y Mores, son inmejorables, ¿no? Hay un grado de interpenetración o de compenetración entre música y letra que son... Es imposible hoy imaginar alguno de estos versos sin esa música que le puso el gordo Pichuco. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al fino de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fontín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malvón de aquel balcón que le escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín el grifontín lejano, donde lloraba el tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocho un pedazo de mi corazón. Gracias. Grande, maestro, muchas gracias. Bueno, como dicen en el casino, se van a tirar las últimas 3 bolas de la noche, vamos a hacer los últimos 3 gotanes. Vamos a hacer, dijo el mosquito, va a ser acá el compañero mientras yo le acerco el micrófono metafóricamente. Nos estamos salteando algunos que teníamos en el repertorio para que esto no se haga demasiado largo. Nos hemos salteado a Francisco García Jiménez, habrán visto por ahí fotos de él y partituras de sus tangos. Fue un letrista extraordinario, un gran historiador del género tango, autor de la letra, por ejemplo, de Siga el Corso, uno de los tangos más hermosos cantados por Gardel. Y ahora nos vamos al primero de los grandes Homeros, o sea, nos metemos literalmente en el panteón del tango. Nacido en Santiago del Estero, pero rápidamente aporteñado en 1907, vivió pocos años, desgraciadamente por un cáncer, murió en 1951. Fue, a mi modesto criterio, tal vez el más inspirado, el más parejo, el más consistente de los letristas de tango, el que
convirtió definitivamente el tango en poesía, al punto de que no todas las letras resisten ser leídas por separado, sin la música, ¿no? O a veces uno la completa con la imaginación o con la memoria, pero algunos de los poemas de Mansi son poemas lisa y llanamente hablando. Dejemos de lado Sur, que es como un himno, Malena, Fuimos, Ninguna, el vals Paisaje. Fue además uno de los que reactualizó la milonga como género cantado. La milonga siempre tuvo un protagonismo obvio y natural y comprensible en las milongas, es decir, en los lugares donde se bailaba el tango, porque es un ritmo alegre, zumbón, que permite además el lucimiento de los bailarines y las bailarinas. Pero la milonga con letra tiene en Mansi alguien que la jerarquiza, ¿no? Milongas como, todas llevan la palabra milonga en el título, milonga triste, milonga sentimental, entre otras. Fue, como decíamos, un periodista, profesor, afiliado, digamos, primero al radicalismo forjista, luego se identifica con el peronismo, como también lo hizo Cátulo y, por supuesto, Discépolo, ¿no? Y eso les ha valido a ellos castigos diversos con posterioridad a la caída del peronismo. Vamos a escuchar entonces ahora del querido Homero, un tango que no está en la primera línea de la memoria de quienes piensan en Mansi, que es De Barro, ¿no? Que lleva música también del maestro Troilo y se estrenó en 1943. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos, y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasmas de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Y así midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro,
ciencia que son de barro, el desprecio y el rencor. Qué belleza, ¿no? Cómo él contempla su vida en un charquito y ya eso le da pie a la metáfora de barro, ¿no? Porque en el charquito hay agua y tierra, es decir, barro, ¿no? Es interesante ver cómo este tango que está escrito en versos de 8 sílabas, en octosílabos, lo mismo que Pobre Gallo Bataraz, precisamente por la medida del verso, por la respiración que tienen las frases melódicas, nos suena más cercano a la música campera, digamos, ¿no? Porque esa medida es la medida de la payada y de la milonga que se canta en el campo. Los versos más amplios, más elegantes, más desplegados, que contienen además más letra, como el endecasílabo, el verso de 11, que es el verso del soneto, estaba en el tango que cantó antes de Cátulo, Alejandro, es el verso de 12, o el de 14, o el de 16, ¿no? Los versos de Celedonio. Celedonio tiene una versión en lunfardo de la princesa Está Triste, ¿no? Dice la percanta, creo que dice Está Triste, que tendrá la percanta, o la pebeta, no me acuerdo cómo que dice. De modo que hay una relación entre la economía del verso y el perfume que evoca más cerca de un género más urbano o más campero. El otro gran expósito nació precisamente en Zárate, pero se vino para el centro más o menos joven, nació en 1918 y murió en 1987, y hace una síntesis muy curiosa entre esa beta, digamos, romántica, elegíaca de Mansi y ese otro costado más cáustico, más existencial y a veces más humorístico de Dijépolín. Fue el autor de algunas de las metáforas más audaces, ¿no? Al punto que alguna vez Charly García dijo que era como el Flaco Spinetta, Espósito, ¿no? Era más blanda que el agua blanda, es de una belleza y de una originalidad. O los versos que cita Santoro en el comienzo, en el audio del comienzo, un arco de violín clavado en un gorrión. Es de una contundencia y por otro lado es como el paraguas en la mesa de disección del que hablaba el conde de Lotremont, ¿no? Vamos a escuchar del gran Virgilio un tango extraordinario que es, perdón, no un tango sino un vals, para incluir, ya que lo hemos mencionado tanto hoy, el vals como elemento indispensable del repertorio tanguero, Flor de Lino, que tiene letra, música de Héctor Stamponi, que fue un especialista en musicalizar valses, al punto que ese malicioso que era Astor Piazzolla decía que era el Richard Strauss del tango. Escuchamos Flor de Lino en la impecable voz del amigo Ullot. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flores de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mantinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amarilla, me falta su amor.
y una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flores de vino, te ven la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noche cuando me esperaba, como yo la espero, llena de esperanza, como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amaraya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor, amaraya, me falta su amor. Muchas gracias. Algunos llegaron después de que yo repartiese los programitas que hacemos especialmente para la ocasión. Después, en todo caso, me lo piden porque hay para todos y todas. Nos vamos a saltear otro tanguito, un tangazo en realidad, que nos permitía hacer una especie de cruce con el que sí iba a cerrar este hermoso recital que nos viene regalando Alejandro. Y es un tango de Julio Guassi. Julio Guassi fue un notable poeta, fue otro contemporáneo de Santoro, que padeció brutalmente de la dictadura, en su caso no a través de la desaparición o la tortura, sino de un exilio muy penoso y en condiciones muy precarias. Volvió a la Argentina, se vinculó a las Madres de Plaza de Mayo y al poco tiempo falleció, de tristeza, podríamos decir fundamentalmente, dañado, como tanta vida dañada por la dictadura. Escribió una poesía que ya por los títulos de sus libros, Asesinaciones, Matria Mía, Comparancias, ustedes se darán cuenta que transgrede el lenguaje corriente. Pero sabiamente, a la hora de componer para el género, para el universo del tango, escribe un tango hermosísimo que hoy nos vamos a saltear, pero les pido que lo busquen por allí, que se llama San Pedro y San Pablo, con música de Ismael Spitalnik. Y así como Guassi entiende que tiene que, digamos, domesticar un poco su escritura para adaptarla al lenguaje del tango, ese músico extraordinario que fue y sigue siendo Juan Cedrón, el Tata Cedrón, con su hermosísimo cuarteto hace muy poco disuelto, decidió acercar al universo del tango, más allá de que ya tenía sus notabilísimos poetas como hemos visto hoy, a esos poetas que habían estado siempre rondando el tango, pero que no lo habían cultivado con letras propiamente dichas. Entonces es así como el cuarteto, con la inspiradísima composición musical del Tata en particular, musicalizó poemas hermosísimos de Juan Gelman y entre otros autores argentinos, de ese gran poeta porteño y cosmopolita a la vez que fue Raúl González Tuñón, alguien que tenía todos los gestos vanguardistas propios de la generación a la que perteneció aquí en la Argentina, junto con Borges, Marechal, Olivari, Guiraldes, en su faceta de poeta, que se nuclearon en torno a la revista Martín Fierro, cultor, digamos, de toda esa Buenos Aires que se renovaba, así como Borges miraba en su poesía y en su narrativa a la Buenos Aires que estaba desapareciendo, Tuñón, Olivari, Roberto Art en su narrativa estaban atentos a la Buenos Aires que iba apareciendo y se iba transformando, la del cine, la de los bares, la del tango. En ese contexto,
con la música de fondo de la tos del amigo Macrux, el Tata Cedrón le pone música a este hermosísimo poema de González Tuñón que se llama La cerveza del pescador Schiltigheim. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schiltigheim, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puertos, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones, y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol, palmeras, entre ágiles mulatas, suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Darius Milhaud. Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas, y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, en un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria d'Aubervilliers, una mañana, con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar y afuera, las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schiltigheim, es necesario no asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Ray, da, 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 da. Ray, ray, da, da, da. Ray, da, 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 da. Ray, da, da, da. Muchísimas gracias al